Yo soy de una ciudad que se llama Estelí, eso queda en Nicaragua. El núcleo familiar lo conformamos 4 hijos, varones todos, mi mamá y mi papá. Mi papá murió cuando yo tenía 9 años y pues solo quedamos mis hermanos, mi mamá. Mi mamá años después se casó nuevamente y nació otra hermanita, ¿verdad? Entonces éramos mis 3 hermanos, yo 4 y mi mamá 5, esa era mi familia. Mi abuelita, luego mi madre y después nosotros como hijos fuimos a la iglesia adventista porque mi mamá nos llevaba. Pero ella a las 8:45 en punto nos tenía los 4, incluyendo a mi papá, en la iglesia. Y sí, yo participaba en la clasecita de los niños. Mi papá me daba la monedita, yo la iba a dar, él iba a dar a la ofrenda. En la sociedad de jóvenes, participaba en dramas. Yo todo, se puede decir que yo era como un joven adventista normal. Crecí en un hogar católico, muy católico. Pero cuando yo ya era grande y ya podía razonar, yo ya comenzaba a cuestionar muchas cosas. Y yo seguía yendo a la iglesia, pero ya habían muchas cosas que no me parecían, que yo ya había comenzado a cuestionarlas. Y iba a misa, a un ritual, pero no sentía que yo salía llena de la palabra de Dios, sentía que salía vacía. Cuando nosotros nos venimos a estudiar a San Salvador con mi hermano, porque mi papá es salvadoreño, aquí él compró una casa en la ciudad de San Salvador. Y así fue que vine yo primeramente, al salir de bachiller. Con el tiempo me fui dando cuenta de que mi madre era la que me impulsaba a buscar las cosas de Dios. Porque digamos, del año 2000 al año 2007, 2006, fue un año que totalmente me olvidé de Dios. Tenía casa disponible para hacer lo que quisiera. Cuando empecé a estudiar en el primer año, conocí muchas amistades y lo primero que me ofrecen es fiesta. Mujeres, alcohol, vicios en general. Y mi hermano en la otra universidad lo mismo hacía. Entre los dos esa casa era una Sodoma. Yo soy de Hilo Vasco, de Cabañas. Entonces, cuando yo cumplí 18 años, me vine a San Salvador a trabajar. Cuando uno ya comienza a ganar su dinero, ya como que la libertad quedé suelta, ¿verdad? Mucha fiesta, a veces de jueves a sábado, ¿verdad? Y ese era nuestro estilo de vida, el que llevábamos. Y ahí vivía con mis 3 amigas y yo éramos 4 amigas con las que vivíamos. Y sí teníamos una vida un poco desordenada. Y yo era gerente de un restaurante en ese tiempo. Parte de mi trabajo en esa ocasión era acercarme a los clientes, acercarme a las mesas. En ese tiempo todavía no la conocía, pero mi esposa llegó con un pequeño grupo de amigas. Íbamos frecuentemente a ese restaurante y lo veíamos a él. En un principio a mí me gustó desde que lo vi. Y cuando nosotros llegábamos, él llegaba a platicar. Y pasamos así bastante tiempo. Él llegaba a platicar con nosotros, pero no se le veía a nadie, ni conmigo, ni con ninguna de mis amigas. Realmente ella me gustó mucho físicamente desde que la conocí. Pero en una de esas tantas idas a comer, recuerdo que mis amigas iban para Las Vegas y llegaron a despedirse de él. En el momento que llegaron a despedirse al restaurante, le pregunté que si ella también iba a viajar y me dijo que no. Entonces yo aproveché la oportunidad para pedirle su número y para preguntarle si quería salir en alguna otra ocasión, ya que no iban a estar sus amigas. Y así fue que empezó nuestra relación. Pues al mismo tiempo que yo lo conozco a él, yo trabajaba en esta tienda donde vendía productos de belleza y tratamiento facial. La hermana Sonia de Linares era una clienta muy frecuente y platicábamos mucho siempre que ella llegaba. Y en una de esas idas que la hermana Sonia llegó a comprar, me comentó que en su iglesia tenían un evento de la mujer. Y me comentó cómo iba a ser el evento y me dijo, me gustaría que fueras a hablar de los productos que vendés. Conocí a algunas de las hermanas de la iglesia, vendimos porque sí me compraron también, pero hasta ahí en ese momento. Cuando mi novio me fue a traer a ese evento al que la hermana Sonia me había invitado, yo le dije, vení, le dije yo, porque llevo un montón de maletas y necesito de tu ayuda. Y él llegó, y cuando llegó su sorpresa fue que a esa iglesia a la que yo había ido, a la que me habían invitado, era una iglesia adventista. Y me pareció bastante particular porque como que Dios me estuviera hablando, me hizo ir a la iglesia adventista sin yo andarla buscando. Terminó todo, guardamos las cosas y nos fuimos. Y cuando íbamos en el camino, le comenté, ¿sabía usted de que esa iglesia a la que fuimos
es la iglesia en la cual yo crecí. Después de eso, la hermana Sonia, recuerdo que me invitó en varias oportunidades a la iglesia y yo fui. Creo que fui unas 2 o 3 veces, no recuerdo exactamente. Pero luego pasaron como 2 años, creo, o 3, no recuerdo exactamente el tiempo, y ya no volví a la iglesia. Pero después mi esposo ya había conocido esa iglesia cuando me fue a traer a ese evento que a mí me habían invitado. Conocí a Jessica y conocí a Abraham, su noviazgo, pero ellos eran unas personas que pues no se congregaban en ese momento. Veía que salían mucho, iban a comer a lugares quizás no convenientes como discotecas, pues salían con un grupo de amigos casi todos los fines de semana. Fui madurando y empecé a reflexionar de todas las cosas que había hecho y que habían pasado y empecé a acordarme de Dios. Y ahí empezó mi lucha espiritual. Y casualmente hubo una ocasión que escuché en la radio adventista de que iba a haber una campaña en la iglesia de Miramonte. Cuando escuché el nombre Miramonte, recordé de que la iglesia a la que yo había visitado para recoger a mi novia en ese momento era en la colonia Miramonte. Pues esta iglesia es a la que visité en aquella ocasión. Me preparé, yo no le dije nada a mi novia y fui a la campaña y me encantó todo. Me encantó la hermandad, me encantaron los cantos, me gustó la reverencia, me gustó la predicación, sentí que todo me llenó. Cuando yo le dije a ella de que fui a esa campaña y que estuvo muy bonito, Dios puso en su corazón el aceptar la invitación. Fue un miércoles, recuerdo que fue primera vez que yo fui a la campaña, luego regresé jueves, regresé viernes y recuerdo que cada vez que él hacía el llamado, yo me sentía movida, de verdad que cuando él decía y hacía el llamado, yo sentía el deseo de pasar adelante. Y al finalizar esa primera noche que yo la invité a ella para ir a la prédica, ella no dudó y ella era un mar de lágrimas, y pasó adelante y yo me quedé, pero era como una lucha contra el espíritu porque yo quería estar ahí adelante. Y recuerdo que ese sábado que terminaba la campaña, el hermano Víctor estaba sentado a la par mía. Y cuando comenzaron a hacer el llamado, él vio que yo sentía el deseo de pasar y me dijo, si sentía el deseo de pasar, pasá, me dijo, que nadie te detenga, toma la decisión de entregar tu vida a Cristo. Y así fue. Cuando sentí a alguien más que estaba atrás y era mi novio el que estaba atrás de mí, que también había tomado la decisión de bautizarse en ese momento. Porque ya no teníamos las fuerzas como para luchar contra el espíritu. Y decidimos y tomamos la decisión y nos bautizamos. En octubre de ese mismo año nosotros tomamos la decisión de casarnos. Desde ver cómo la educación que le está brindando a su hija, el ver que le está preparando en la clase de niños, o sea, a mí era algo que me llamó mucho la atención porque Luciana, siendo tan pequeña, es una niña que va formándose en los caminos del Señor. Cuando han habido eventos virtuales, ella está como bien pendiente. Incluso en la propia pandemia, habían muchos estudios en casa. Entonces ella siempre me invitaba a que nos conectáramos, tanto a mí como a otras compañeras del trabajo. Y es muy lindo todo lo que mi hija está aprendiendo y creciendo en un hogar adventista, y le doy muchas gracias a Dios porque Él permitió que mi hija naciera en un hogar adventista y que yo pudiera tener un poco más de conocimiento para poderle enseñar a ella a amar a Dios y para poder educarla bajo sus mandamientos. Y ese es nuestro mayor anhelo, que los tres seamos ciudadanos de la patria celestial.